Gracias, Luis. Sobre todo he hecho cosas muy malas, pero bueno, de los errores también se aprende. Muchas gracias por estar aquí. A mí lo que me gustaría es intentar transmitir, como ha dicho Luis, lo importante en la vida yo creo que es, sobre todo cuando estoy sacando yo me acuerdo cuando acabé el mío, mi maestría, y he pensado en qué me hubiera gustado que me contaran en ese momento. Y yo creo que es un momento muy bueno ahora para hablar de todos estos temas. Además, tengo el acento que tengo, tengo un acento, en España se llama acento maño, soy aragonés por acento. Pero yo nací en México, mi madre es panameña, he trabajado en Latinoamérica toda mi vida, la semana pasada estuve en México. Entonces entiendo bastante bien, desde el punto de vista tanto político como macroeconómico, como de la realidad de lo que pasa en cada uno de los países, la utilidad que puede tener el concepto de opcionalidad. En este caso lo voy a trasladar, como ha dicho Luis, al último proyecto que desarrollé, que fue la captura de innovación a través de startups, de tecnología para una gran corporación. Pero eso es el hilo conductor. A mí lo que me gustaría es que os quede claro que la única forma en la que se puede trabajar ahora mismo, y no se trata solo de un modelo de inversión financiera, es un modelo de trabajo y de enfrentar el mundo, es entendiendo lo que es el concepto de opcionalidad. Me hizo mucha gracia cuando vi, esto es lo que os acabo de contar y ahora entraremos en el detalle, cuando vi este tema. La Real Academia Española, su diccionario, no contiene la palabra opcionalidad. En español, opcionalidad no existe. Vamos a intentar solucionar el problema. Vamos a la etimología de la palabra option en latín y vemos que tiene bastantes significados, pero resulta que si miras los dos que utilizan para el concepto económico y el concepto jurídico, sí se pueden empezar a sacar algunas conclusiones sobre qué es la base de la opcionalidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el entorno en el que estamos, que el mundo en el que vivimos. Por cierto, cualquier comentario, duda, insulto o crítica constructiva, me vais parando y vamos comentándolo, porque esto no es una clase magistral. Estas son mis opiniones sobre la vida en general y sobre los negocios en particular. A mí me gusta ver el mundo en este continuo. Dices, cualquier cosa se puede clasificar como una cosa segura, es decir, tiene un modelo, o una cosa que es totalmente aleatoria, no hay modelo. Lo que sí que es algo difícil de entender es que yo creo que la mayoría de las cosas en las que no estás en entornos cerrados con unas reglas muy claras son aleatorias. Es decir, la vida en general y casi todo lo que pasa en la vida tiene mucho más componente aleatorio que componente cerrado. Es decir, por ejemplo, que a mí me digan que Google ha conseguido con redes neuronales ganar en el Go a una partida a cualquier humano, pues me deja exactamente igual. De hecho, hasta me da la risa, porque está en el lado de mundo con reglas. En el momento que hay un mundo con reglas, es muy fácil ahora mismo, con la capacidad de computación que hay, el que esas reglas de alguna manera, y en este caso por fuerza bruta, se apliquen de manera muy eficiente y una máquina gane en ese entorno. Ahora, ¿qué pasa con el entorno de la pura suerte, de la realidad a la que nos enfrentamos? Pues que casi todas las cosas están en ese entorno. Por cierto, los dibujos que hay aquí son de un libro muy bueno, en el que ha clasificado de verdad estos juegos, que tienen reglas, en función de qué componente tiene, aleatorio o no. Y esto es lo que es la vida en general, y es el mundo al que nos enfrentamos. Ahora mismo también está esta burbuja informativa sobre la inteligencia artificial, de la cual hablaremos bastante, porque es importante para entender como herramienta, cómo utilizarla, en el que yo pienso que precisamente lo que va a provocar es que el mundo vaya a comportamientos todavía más aleatorios, porque las máquinas harán su trabajo de una forma muy predecible y que resultará que los grandes movimientos a nivel político, económico y social serán menos ideológicos y más de gente que decide que quiere hacer cosas. Y de ahí el populismo que viene, que ahora os lo demostraré desde el punto de vista de cómo está el mundo desde el punto de vista de la deuda, que es lo que mide el nivel de populismo del mundo. Entonces, para tener una opción, entonces, como decía la definición, hay que saber primero cuál es el activo, qué es lo que quieres comprar, y luego definir si eso es una oportunidad buena, porque también hay una definición académica sobre riesgo que yo siempre defiendo que está mal y que algún día espero que alguien la cambie. Volatilidad no es riesgo. Volatilidad negativa es riesgo. Volatilidad positiva no es riesgo, es algo beneficioso. Entonces yo lo que quiero es beneficiarme de esa volatilidad positiva. Y yo todavía sigo teniendo que aguantar que haya gente que le hayan dado un premio Nobel por haber definido esto y que así se siga aplicando todavía para generar la asignación eficiente de los recursos.
Buscar, por ejemplo, qué hacía Harry Markowitz, el que desarrolló la teoría y le dieron el premio Nobel sobre el portfolio management, sobre cómo tienes que poner tu dinero en tu cartera, que es lo que el 95% de los asset managers del mundo hace, y buscar qué es lo que hacía él con su dinero. Él personalmente, al que le dieron el premio Nobel por esto, no aplicaba su teoría. Lo de dividir los huevos en distintas cestas es una teoría muy bonita, pero en el mundo no funciona así. Entonces, vamos específicamente al tema, insisto, que nos va a servir como vía. El venture capital, ¿dónde caería? Y ahora definimos un poco lo que es el venture capital y los tamaños y qué es lo que está pasando en el mundo. Pues yo creo que por ahí, más o menos por donde la bolsa. ¿Existe una metodología entonces que podríamos utilizar para poder mover en el rango el venture capital, las actividades de inversión para capturar innovación? Capturar innovación, cuidado, concepto muy importante, sin lo cual el mundo no funciona. ¿Con alguna metodología? Esto es una idea más que me dio Carlos sobre cómo explicar esto. ¿Existe alguna idea sobre cómo se ha hecho el universo? Pues parece que hay alguna idea. ¿Existe alguna demostración de cómo se hace una estrella? Sí. Han descubierto que este tipo de nebulosas son las fábricas de estrellas. Pues no podemos aplicar una teoría general ni una metodología general al desarrollo de este tipo de actividades, pero sí podemos aplicar metodologías específicas a específicos tramos de actividad. Por ejemplo, yo siempre digo que, y está demostrado también, luego si queréis os paso mi email y os paso toda la información que os estoy dando, me gusta hablar sobre cosas que están demostradas científicamente. Por ejemplo, no hay ninguna correlación entre el nivel de inteligencia y ningún parámetro, ni sobre la gente que es más rica es más lista, o la gente que es más pobre es más lista. ¿El nivel de las notas que saca la gente tiene algo que ver con el nivel de inteligencia, el coeficiente de inteligencia? La respuesta es no, no existe ninguna correlación. Entonces, a partir de ahí, analizas el problema y dices, bueno, yo al final, ¿en qué entorno me estoy moviendo? ¿En qué estoy invirtiendo? Y sobre todo cuando te metes en fases muy, muy tempranas en una inversión, en equipos, en gente. Y si no tengo ninguna pista sobre cómo va a ir la ejecución de ese equipo en un negocio, porque ni siquiera el nivel de inteligencia me da una pista sobre si van a tener éxito o no, ¿qué hago? Pues romper el problema en trocitos pequeños. Se está empezando a descubrir esto desde esta semana pasada, que existen patrones extrañísimos en la naturaleza. Es una pena no poder traer el vídeo porque no me funciona aquí, porque esto es un Windows, yo utilizo Mac, en el que se ve que la naturaleza, de aparentes patrones totalmente aleatorios, empieza a haber patrones perfectamente identificables, medibles y predecibles. Hay un vídeo buenísimo, si lo queréis ver en esta revista, en el que se ve que, por ejemplo, hay unas luciérnagas, que son cientos de metros de luciérnagas por la noche en un río, y en un momento dado se empiezan a coordinar. Parece que hay alguien detrás con una de esas cosas que te venden los chinos que pones en los árboles de Navidad. Literalmente, es alucinante ver cómo se mueven con unos dibujos preciosos, y es un patrón de luciérnagas. O, por ejemplo, la red de electricidad de Estados Unidos, que tiene 750.000 millones de personas enganchados, y resulta que empiezas a medir y está toda funcionando a 60 hercios. No hay un físico todavía que haya podido explicar por qué pasa eso, por qué se coordina. Pero el hecho es que utilicemos esos modelos, existe esa coordinación. Y luego hay otra parte que es muy importante, es decir, no existen genios, no va a haber una sola persona, un solo modelo, una sola institución que vaya a hacer que se explique lo que está pasando. Pero lo que sí que hay que hacer es intentar trabajar en el formato crowd, que es una de las cosas que desarrollamos precisamente con Luis y que ha sido muy potente. Es tener la humildad de reconocer que uno solo no puede hacer nada y lo que tienes que hacer es conectarte a un sistema y ser parte de ese sistema, lo que es el formato crowd. Creo que eso se demostró muy bien, por ejemplo, con esta historia de la medición del tamaño del bosón de Higgins. Se calcula que a lo mejor podrían haber descubierto un científico loco a la Einstein. Además, por cierto, no trabajando en un laboratorio. Einstein, cuando descubrió la teoría de la relatividad, trabajaba de agente de aduanas, o sea, no trabajaba ni siquiera full time. Pues que a lo mejor hubieran pasado 300 años hasta que se descubriera esto. Esto lo que hicieron 5.000 científicos fue ponerse los 5.000 a trabajar juntos y en meses solucionaron el problema. Y eso es la clave de lo que decía precisamente este pájaro. Lo que hay que hacer es intentar llevar las cosas al modelo más simple posible, pero sin pasarte de simplicidad. Porque entonces tampoco vale para nada. Vuelves al mundo absolutamente aleatorio. Te da igual tirar una moneda al aire o no. Yo no sé si conocéis, por ejemplo, el autómata. Es un sistema que se desarrolló en los años 50, en el que básicamente dicen unas reglas muy sencillitas. Vamos a intentar descomponer el mundo de muy complejo a reglas muy sencillas. Y resulta que pues salieron, parece que son 254 reglas, que de ahí viene precisamente la arquitectura de los ordenadores. Pues resulta que hay una, la 110,
que se demuestra que según como pongas la regla al principio, que es muy sencillita, son simplemente ocho estados y los dejas correr, es imposible predecir dónde va a acabar. La única forma de ver dónde acaba el dibujo que sale, si lo haces, por ejemplo, de una forma gráfica, es corriendo el modelo. Pues eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer cosas. Pero claro, hacer cosas es caro. Por ejemplo, en el cuerpo humano está demostrado que esa es la regla por la cual las células, con la poca información que tiene el ADN, van adaptándose, aplicando la siguiente regla, y así es como se crea, por ejemplo, un pulmón. Una célula decide que su siguiente división es un alveolo, o es un bronquiolo, o es piel de encima del pulmón, en función de unas reglas muy básicas, pero acaban haciendo un pulmón. Con lo que se demuestra que incluso hasta el universo se puede intentar descomponer en reglas muy sencillitas, y la forma más fácil de entender esas reglas muy sencillitas ahora mismo es el Machine Learning. Yo creo que esto es una cosa que ya la gente hace mucho tiempo que sabe, que todo el mundo hay una teoría de que el software se va a comer al mundo. Ahí vivimos ya. Si un día se cae, me pasó la semana pasada en México, se fue la luz, estaba yo en un pueblo al sur de Cancún, y el caos es que es brutal, porque es que las cajas de los supermercados, las gasolineras, los semáforos, o sea, te das cuenta de la importancia no de la luz en sí, sino del software, porque claro, si las cajas hubieran sido como las de mi abuela, que abres así ya, no hubieran cerrado las tiendas, pero es que no podías comprarte ni una botella de agua, porque el momento que no había luz, no había software. Pero la siguiente vuelta de tuerca es que yo creo que el Machine Learning se va a comer al software, porque el Machine Learning básicamente lo que hace es que autoprograma los ordenadores solos precisamente buscando esos patrones. Volvemos al mundo económico. ¿Y cómo aplicamos todo esto? Esto, por ejemplo, también es de un libro que es gratis. No sé si conocéis a Ray Dalio. ¿Hay alguien que conozca a Ray Dalio? Nadie. ¿Sabéis algo de finanzas? Pues es el gestor del hedge fund más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Ha decidido que después de tantos años ya está casado con una española además, que va a explicar un poco su modelo de cómo ha conseguido ser el mayor gestor. Tiene 265 billones en gestión. Y básicamente lo que hace es lo que estoy contando. Descompone los problemas en problemas muy pequeñitos, busca patrones y recompone el patrón generalizable. Y acaba de publicar un libro, que es gratis, es este, ahí lo pone, en el cual ha estudiado todas las crisis de deuda que ha habido en los últimos 2.500 años. La primera que estudia es la del Imperio Romano del siglo XV, el siglo V. Y esto es lo que encuentra. Dice, este es el patrón normal de una crisis. No hace falta que seáis que fotos, sino que por el tema del libro si queréis, pero es gratis. Yo me lo bajé, es un PDF gratis. Y básicamente su conclusión es, porque no quiero entrar dentro de la teoría, que es muy divertida, es que estamos donde la flechita azul dice. Y pues la he puesto muy suave porque eso más o menos es lo que dice. Por ahí. Estamos muy cerca de tener una gorda, pero muy gorda. Leeros el libro y os lo explica. Pero ¿es eso bueno o es malo? Y ahí tengo abajo dos pistas, como está, por ejemplo, uno de los dos ratios, ¿no? La deuda con respecto al PIB en España y en Estados Unidos. Parece que tiene razón, pero habría que ver si las autoridades están atentas a que esto no pasa, porque al final esto siempre acaba pasando porque las autoridades no intervienen. Primer punto. ¿Qué hacemos entonces si tenemos grandes probabilidades de que vuelva a haber otra gorda, como la que hubo en el 2007? Hay que comprar opcionalidad, hay que comprar opciones, hay que tener la opción de decir, no me quedo fuera porque me da miedo, ni me quedo dentro y si me la pego me quedo fumigado. Lo que hay que hacer es como comprar una prima de un seguro. Al final una opción es como una prima de seguro, pagas una prima por tener el derecho a que tenga la obligación la otra parte de pagarte el destrozo que te pase. Pues en este caso, a nivel económico y a nivel precisamente macro y micro en las empresas, la única que está demostrada parte característica que consistentemente te hace ganar es la innovación. Aquí tenéis varios gráficos, por ejemplo, de... esto acababa en el 12. China, veis que la parte de... Todo el mundo piensa que en China lo que tenían es mano de obra barata, maquilas y que competían por coste. Ahí está demostrado que de eso nada. Que lo que han tenido son unos incrementos de productividad brutales, que para el mismo nivel de input, para el mismo trabajador, lo que le daban era más tecnología para trabajar mejor y más eficientemente. ¿Qué ha pasado en el año 2019? Estados Unidos este año va a ser la mayor economía del mundo. Ya ha superado a Estados Unidos. Y es por esto. Entonces existe un factor que lo mide, que yo lo estudié hace ya muchos años y que sigue siendo válido, que es el Total Factor Productivity, que básicamente es lo que mide esas dos curvas, que lo que dice es para el mismo nivel de input, si incrementas la innovación, es decir, la aplicación sobre todo tecnológica, pero es innovación en general, consigues mayor nivel de PIB para el mismo nivel de input, es casi magia. Es por lo que le dieron el premio Nobel a Bob Solow y funciona muy bien. Entonces, tenemos dos conceptos. Sabemos que va a haber un problema y es que además siempre ha habido problemas. Es decir, que pensar en un mundo en el cual no vamos a enfrentarnos a
situaciones malas es no vivir en el mundo. Y segundo, existen herramientas que te van a proteger de ello, que es comprar innovación. Pero entonces lo que hay que hacer es comprarla en formato opcional. ¿Cómo se materializa esto en el mundo? Básicamente el venture capital. Lo que hacen es invertir en compañías que van a disruptar sectores enteros. Y luego está el segundo modelo. Por eso esto lo llamo modelo número 1. El modelo número 1, que además esto también es de esta semana. Este es que aparece el primo de Luis, Marc Andreessen. Algún día me lo presentarás. Esto es de esta semana, lo ha publicado. Acaba de dejar el mundo del venture capital. Ya no es un venture capital, se ha convertido en una especie de asesor financiero o banco, para lo cual ha levantado otros 10 billones de dólares más. Y básicamente lo que está diciendo es que ya no va a volver a invertir en cosas que luego, de alguna manera, pone al lado a trabajar de las compañías antiguas. Básicamente él lo llama disagreeableness, que en español sería como algo desagradable, algo que te molesta, algo que te fastidia. Ese es su objetivo, invertir en compañías que por sí mismas van a ser más tipo... Este fue inversor al principio en Google, en Facebook, en Skype, en muchas compañías que algunas de ellas se vendieron y otras han sido en sí mismas disruptoras. Él dice que ya no quiere volver a invertir en alguna de las primeras, que va a invertir solo en las segundas. Este es un modelo. Yo compro la innovación directamente y yo la llevo la innovación hasta que mato al que no ha innovado. Y curioso, por cierto, también, si veis un poco también ahí abajo, que eso es de hace más años, yo lo he utilizado hace tiempo ya, el cómo manejan ese tipo de inversiones. Veis que hay una persona que le pregunta, ¿qué utilizáis? ¿Qué redes utilizáis? ¿Qué sistemas? Mirad lo que contesta. Ninguno. Las dejamos solas. Eso es muy importante. Es decir, que una vez que tú has invertido en una compañía, lo importante es el análisis previo que has hecho en comprar la prima, de tener el derecho, la opción a poder estar en esa compañía. Pero que una vez que has hecho la inversión, el pretender ser estalinista, comunista, el pretender dirigir las cosas, no funciona. Y no ha funcionado jamás en la humanidad. Eso es un tema que es curioso, el aplicar estas lecciones históricas a temas tan complicados como este. Este es el segundo modelo, en el cual corporaciones ponen dinero juntas e invierten en venture capital, pero sí pretenden sacar otra parte de beneficio, que es la estratégica, que es lo que desarrollé yo en Telefónica, que contaba Luis. Entonces, un poco es un follón, porque básicamente lo que hice fue analizar los números, pero lo relevante, si veis ahí, es el PIS. En el mundo del venture capital son los inversores en el fondo, y GP es el que gestiona el fondo. Es curioso, si veis aquí, por ejemplo, pues que SoftBank, que es una compañía de telecomunicaciones japonesas, puso 28, estos son billones de dólares en este fondo. El fondo de Arabia Saudí, 45 billones. ¿Por qué? Porque se acaba el petróleo y necesitan buscar nuevos inventos, nuevas formas de producir cosas, y les interesa tener acceso a través de este vehículo a nuevas formas de desarrollo económico. Abu Dhabi lo mismo, pero Sharp, Apple, APPL es el ticket, Apple puso 1 billón en este fondo, específicamente solo para buscar nuevas formas de manufactura inteligente. Qualcomm, Fox. Hay muchas compañías industriales que están empezando a hacer esto. Es el segundo modelo en contra del primero de Andreessen, en el que buscan que esas compañías que les van a disruptar, les van a matar, ellos tengan una opción también sobre ellas, que es básicamente lo que yo hacía en Telefónica. Por cierto, en Telefónica, cuando empezamos, Luis, me acuerdo que estuvimos en Davos y tuvimos un compromiso de que íbamos a invertir en más de 1000 startups. Triplicamos, por cierto, más que lo cumplimos. Esto es de antes de ayer también, un artículo en España, específicamente en Latinoamérica. Yo tenía fondos en Brasil, en Argentina, en Chile y en Colombia. En Colombia fuimos el primero que hicimos un fondo de Venture Capital. De hecho, ahí hicimos una inversión en una compañía, esta es pública, la podéis comprobar cuando queráis, que se la vendimos luego a los Samuel Brothers, a los de Rocket Internet, que fue una de las cosas que movió mucho el mercado colombiano, porque entró el que era... Entonces tenían 5.000 millones de dólares para invertir estos tipos en startups, y nosotros le vendimos una de las en las que habíamos invertido, y conseguimos demostrar que, una vez más, lo que siempre ha sido mi teoría de que los latinoamericanos tenemos mucho que ofrecer y que podemos puentear a Silicon Valley, es decir, que directamente pudimos invertir en una compañía colombiana que nos compró una compañía, un fondo europeo, y por eso no hubo que perder el talento que se pierde, yo pienso que se pierde mucho yendo a Silicon Valley. Ese filtro yo le evitaría todo lo que pudiera. Entonces, aquí en este artículo básicamente lo tenéis ahí de 5 días, de ayer antes de ayer, que básicamente cuentan un poco cómo va el sector en España. Sí, dime. Es que le cambiamos el nombre, porque al principio era una compañía que hacía delivery de comida, y la reconvertimos en una compañía que hacía broker de seguros. No me acuerdo del nombre.
No es broma, cuando hicimos lo de Davos nos comprometimos que íbamos a invertir en más de 1.000 compañías y acabamos invirtiendo en 3.000 y pico, con un deal flow de más de 250.000. Entonces, de las 2.000 y pico que tenía en cartera, si no me acuerdo el nombre de todas, ya me perdonaréis, además ya llevo 2 años fuera de todo eso. Pero búscalo, en el año 2014 o 2015, la única startup colombiana que se vendió a Rocket Internet, a los Amway Brothers, fue esta. Aquí explica un poco en este artículo que en España el tema lo voy bajando un poco a los niveles españoles, ¿no? Está empezando a ser mucho más relevante y ahora os pongo los números que han salido esta misma mañana. Pero bueno, para entender un poco entonces en todo esto qué va, desde el punto de vista de los números. El 18 ha subido un poco sobre esto, pero el 17 ya había 182 billones anuales invertidos a través de Venture Capital modelo 1, en el mundo. Claro, si veis un poco esto es como comprar una casa con hipoteca. Los 182 billones es la parte de equity, de dinero que tú pones por delante. Pero eso compra, pues podría ser entre un 10 y un 20% del total de los activos que se han comprado. ¿Entendéis la jugada? No quiero decir, ¿cuál es el valor de todas las startups en las que se invierte en el mundo? Es brutal, es salvaje, es uno de los sectores más grandes del mundo. Lo que pasa es que no es nada transparente. ¿Cuántos de ellos hacen el modelo 2, Corporate Venture Capital? Es decir, Google, Intel, Qualcomm. Por cierto, cuando yo empecé Google era el décimo de lo que era yo, y ahora es el número 1. Qualcomm, Salesforce, a compañías industriales, hay muchas farmacéuticas, por supuesto, porque es básicamente el modelo lo inventaron ellos. Además, esto es una realidad. Pues hay 190 corporate venture capitals identificados en el mundo y solo son el 20%. A mí esto me dice que van a tener un problema, que deberían ser mucho más activos en conectarse al mundo de la innovación, en comprar startups, en tener ese derecho en esa opción para poder acceder a toda esa innovación. En España específicamente, porque tengáis un poco la idea, ¿no? Ya que estáis aquí. Es muy pequeñito, ya veis que los gráficos parece que van subiendo, pero sigue siendo el 0,3% a nivel mundial, muy poco. Y yo estimo que solo el 20% de eso es Corporate Venture Capital en España. En España, corporates invirtiendo en Venture Capital hay 5 o 6, nada más. Y así nos va. Y esto es lo que acaba de salir esta mañana, cómo va el primer cuarto del 19. Y resulta que hay un descenso del 48% en el importe de las operaciones y una reducción del 25% del número de deals. Esto pinta mal, pinta muy mal. O sea, cuando deberíamos estar invirtiendo en todo esto que os estoy contando, resulta que vamos para atrás como el cangrejo, cada vez se invierte menos. Pero bueno, supongo que acabará cambiando y algo habrá que hacer. Y ahora os voy a dar unas cuantas ideas sobre cómo debería funcionar. Esto simplemente por verlo. Si dices, bueno, si España es el 1,38% del PIB mundial, por tener una cifra, ¿no? Pues deberías tener el 1,38% de la inversión en Venture Capital a nivel mundial. Deberíamos multiplicarla por 5 para llegar solo a estar a ese nivel, que yo pienso que no cubriría bien el número, debería ser mucho más. Tenemos que cambiar el país entero. Que, por cierto, en Latinoamérica yo lo que veo es que se está pasando como pasó en África hace 25 años con los temas de los móviles, que de no tener líneas fijas se pasó directamente al móvil, y el móvil es la herramienta fundamental para bajar al mercado, ver los precios, se han convertido en países mucho más eficientes. En Latinoamérica yo he visto una oportunidad buenísima precisamente de pasar todo el error que hubo de invertir en plataformas, en apps, en cosas que ahora están demostrándose que no funcionan, y meterte en la siguiente onda de innovación que yo pienso que se basa en el Machine Learning. Entonces, en Latinoamérica yo veo una oportunidad buenísima con compañías como Globant, gente que creo que lo está haciendo muy bien y que puede mover el sector bastante bien. Esta es la idea que yo tengo. Si veis todos los grandes números que os acabo de contar y el agujero que hay, lo que está clarísimo es que hay que montar fondos pequeños. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico son difíciles de gestionar. Entonces, claro, no pain, no gain. En el mundo lo que hay que buscar siempre es el juego que nadie cubre. Los fondos cada vez son más grandes, cada vez quieren hacer deals más grandes. Básicamente en España podríamos estar hablando de que si tú quieres ahora mismo una ronda de 5 millones, tienes 8 en fila para cubrirla, pero por debajo no hay nadie. Y luego resulta que si ves un poco los análisis que se han hecho históricamente, veis que la parte de arriba, que son los fondos más pequeños, enseguida, mucho más rápido, solo tienes que llegar al 34% de las inversiones que has hecho para empezar a recuperar dinero para los inversores. Es decir, además son más rentables. ¿Por qué? Porque son más difíciles, pero es el hueco que hay que cubrir. Te conviertes en el feeder de los fondos grandes. Hay mucha necesidad de fondos que te comprarían de secondary una compañía a lo mejor a valoraciones de 6, 8, 10 millones, dólares o euros, me da igual, mientras que compradores de ese nivel hay a patadas. Es decir, vas a tener competencia en comprártelas, mientras que si tú te metes al principio a identificar, lo difícil es, ahora hablaremos un poco del ecosistema, ¿no? Es identificar compañías muy rápido, con equipos muy buenos y que tengan la tecnología adecuada para ganar. Pero esto es claramente el hueco que hay que cubrir, y yo pienso que aplica en todos los países de Latinoamérica también, porque nosotros ya os he contado que yo empecé a desarrollar el modelo en Colombia, fuimos los segundos que hicimos un fondo en Venture Capital en Brasil, en Argentina fuimos los primeros,
y tengo bastante claro que la dinámica del mercado latinoamericano es muy buena para empezar con este tipo de estructuras para ayudar a desarrollar, que además son muy importantes, como os he contado, para el propio país, desde el punto de vista de la estructura económica del país y del talento, para que el talento no huya del país. Esta es la estructura ideal, es obvia, en el que tienes que decir, el gestor, que es el GP, coge el dinero de los inversores, se lo vende al corporate la tecnología. Esa tecnología, obviamente, a cambio de un equity se la ha dado la startup, y eso le da el dinero que le ha dado el GP. Luego, yo pienso que todo el contexto de las aceleradoras, incubadoras, etcétera, es muy importante cuando te dan un servicio relevante. Es decir, una startup no tiene capacidad de hacer marketing, no tiene capacidad de hacer ventas, no tiene capacidad financiera. Hay muchas cosas que esa parte del ecosistema, que mucha gente la ve como un escalón, yo pienso que es más importante verlo así. Es como un enchufe para que todo eso se junte y cierras el círculo. Tú al final, si has hecho una inversión bien hecha, has aprovechado todo este ecosistema, vuelves con el dinero de los inversores y entonces has hecho magia, que ahora os pintaré un poco como lo veo. Consigues convexidad. Básicamente estos son el desarrollo de lo que es la parte más teórica de una opción. Tienes el derecho a comprar algo, si te va bien ganas dinero. La segunda es la típica, en la cual si tú tienes derecho a comprar algo pero vas viendo que sube de precio y vas esperando, pues la tienes un poco más inclinada, vas teniendo cada vez más beneficio. La realidad es que es una función siempre que se mueve un poco más curvada, no es tan recta. Por el valor del dinero en el tiempo, hay una serie de componentes detrás que esto lo desarrolla muy bien la teoría, aunque no sirve para nada Black-Scholes, a los cuales también les dieron un premio Nobel, pero seguían trabajando en Goldman Sachs sin aplicarlo a la teoría por la cual le dieron el premio Nobel. Y luego está la realidad, que es el último, lo que yo veo como el último payoff, que es esa especie de, yo lo llamo, eso es una mariposa, estamos intentando trabajar, esto es un libro que estoy escribiendo con un tipo, en el cual estamos intentando trabajar para que en vez de que sea una mariposa, sea un cóndor, que tenga las alas mucho más largas, que tengas más capacidad de beneficiarte más por los dos lados. Pero esto es real. Esto es una aplicación de Machine Learning a la teoría de opciones, en la que decimos, como veis, decimos, yo puedo conseguir un retorno financiero que seguramente va a ser por subida de precio, que es la línea roja, ¿vale? Ya tengo una parte del retorno. Pero si tengo la visión estratégica que hemos visto antes de los corporates, muchos cientos de millones de dólares he generado yo para que trabajaba, porque vendían más, tenían mejor imagen, generas un retorno estratégico, clarísimo. Que normalmente, en este caso, a mí me gusta pintarlo en el otro lado, porque dices, bueno, a lo mejor puedo estar perdiendo dinero desde el punto de vista financiero, pero estoy ganando dinero por el otro lado, resulta que los dos se compensan y te sale esa curva, que es una... La gente que sabe de opciones, esto lo llama un butterfly, es una opción típica que tienes que crear comprando distintas posiciones, pero precisamente esa es la gracia de tener un portfolio de startups. Tú te compras distintas posiciones de forma que siempre piensas en esta función. En función de las X de las compañías que yo compro, qué valor esperado tengo de payout en mi modelo. El libraco, por cierto, está ahí abajo. Lo publicaremos algún día de estos. Y luego hay tres componentes en las opciones que la gente nunca piensa en ellos y que son importantísimos. Tú cuando tienes una opción tienes también, por ejemplo, el derecho de retrasar el hacer una inversión. Tienes el derecho a retrasar el cuándo entras en un mercado, pero tienes ese derecho. Y eso es una cosa que mucha gente nunca mide. Simplemente mide la diferencia entre precio actual y precio pagado al cual puede ser ejercitar la opción, y eso te da un componente de la opción, pero hay otros valores que hay que tener en cuenta y son medibles. Está también la posibilidad de que esa opción te dé a su vez una segunda derivada, que es la opción de invertir en otra cosa. Lo que nos pasó en Colombia, teníamos una compañía que hacía una cosa y resulta que tuvimos la opción de convertirla en otra y esa fue la que nos funcionó, pero te permite lo que se llama en este mundillo la pivotada, el poder cambiar muy rápidamente. Esas son cosas que normalmente no se tienen en cuenta cuando se valora una opción y se deberían tener en cuenta porque muchas veces es lo que te salva, el retorno sobre todo financiero. Y luego la tercera, que es la parte yo siempre digo que cuando invierto en una compañía miro mucho más los costes que la parte de arriba, porque la parte de arriba, es decir, el vender a un tercero depende de un tercero, pero los costes dependen de mí. Entonces, la parte de poder aprender cómo se optimizan costes en este mundo de tecnología loco que cambia cada mes, es una opción que también mucha gente debería tener en cuenta, que a lo mejor acabas diciendo, bueno, vale, pues cierro esta posición, pierdo dinero desde el punto de vista de la posición, pero lo que he aprendido desde el punto de vista de la flexibilidad de coste, muchas veces ha sido muy relevante. Por pasarlo un poco a la parte más matemática, y esto es lo que hago, lo que pasa es que luego la parte de por P multiplicado por G es la parte más complicada, es donde tienes que meter no una probabilidad clásica como la que estudia mi hijo de 11 años que estuve repasando con él ayer, que es la frecuentista. Es una buena pista, pero hay que utilizar modelos un poco más sofisticados, insisto, volviendo al Machine Learning, y ahí cada vez que se lea un libro o utilice una plataforma que te calcule las probabilidades, pero te genera
muy rápidamente la diferencia entre lo que esperas ganar y lo que esperas perder debería ser, por supuesto, la prima que pagas por ese activo o por el portfolio. Esto es lo que hablaba antes un poco del modelo completo, porque al final estamos hablando todo el rato de la cúspide, de lo que son los fondos donde está el dinero, donde vas a conseguir el retorno. Pero para conseguir eso necesitas estar en este ecosistema, un ecosistema que es bastante complicado, complejo, y que eso es lo bueno. Si no hay complejidad, no hay creación. Entonces, lo que tampoco puedes pretender, como decíamos al principio, es en un mundo tan complejo, si no estás enganchado a todos los componentes del modelo, el pretender llegar arriba, a no ser que juegues a la parte aleatoria. Entonces, para eso a lo mejor es más divertido que te vayas a Las Vegas. Si lo quieres convertir de alguna manera en un modelo que tenga cierta metodología y cierta predecibilidad, necesitas saber que existen muchos componentes en los modelos, en el entorno, en el ecosistema, que necesitas enganchar. La base es la educación. Para mí eso, por ejemplo, es importantísimo. El saber que seguramente vas a poder cazar en universidades, en colegios, el poder decir lo que luego das becas, es decir, seguir todo este esquema es fundamental. Y quería contároslo porque si no al final siempre se me queda la historia en la parte más técnica de los fondos y tal, pero yo cuando hacíamos lo de los fondos, todo esto también, una vez más, lo desarrollamos con Luis y este ecosistema era brutal. Al final era una red de captura en la que identificábamos oportunidades, y a las oportunidades básicamente, esto es muy prosaico y es muy fácil, pero al final lo que les decíamos, y aquí arriba en la cúspide yo tengo 450 millones de dólares para invertir en vosotros, pero tenéis que ganaros el derecho a llegar hasta allá arriba, pero por lo menos les dabas esa opción a ellos. Había cierta simetría en la propuesta sobre lo que hacíamos. Muy importante también entender que cuando te metes en este tipo de inversiones, esto no es una compañía cotizada, no es ni siquiera un JP Morgan o un Amazon, una compañía en la que puedes entrar y salir rápidamente. Hay que entender las características del activo como tal. Que al final yo lo que digo siempre es lo mismo. Es lo mismo que comprar un bono del Tesoro de la Reserva Federal, pero que tiene una serie de características especiales. No tienes tipo de interés que te paga un cupón. Pero bueno, tienes que calcular cuánto crees que te va a pagar. Lo que no puedes pretender es no hacer los números y no saber si eso eventualmente va a acabar siendo algo que genera dinero. Por supuesto, no hay historia de la propia compañía, pero sí hay historia de compañías que han hecho cosas parecidas en el sector. Al final, la capacidad de poder desarrollar la idea depende del capital, y sobre todo al principio de los Friends of Family o del Venture Capital o del Private Equity, y todo eso tiene una consecuencia que mucha gente no calcula nunca, que es la dilución, el porcentaje que pierdes por el camino cuando dejas entrar inversores en estas fases. Pero al final lo que digo, yo sigo utilizando exactamente las mismas herramientas que me enseñaron en la universidad para analizar una compañía de estas. Lo que cambio son los parámetros, pero sigo diciendo, al final una compañía vale lo que es la diferencia entre lo que genera menos lo que gasta para llegar a ese punto, descontado a hoy, cambiando los parámetros, pero sigue haciendo exactamente lo mismo. Sí es importante, por ejemplo, que lo que sí que yo utilizo mucho es la tasa de supervivencia por sector, que es esta. Esto es pública también, era mi profe de valoración hace muchos años, y sigo en contacto con él y seguimos actualizando toda esta información porque es relevante. Aquí, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Si tú quieres invertir en health services, que son básicamente farmacéuticas, pues yo tendría en cuenta un número muy relevante. Si tú vas a tener el derecho a ejercitar tu opción, por ejemplo, en un fondo es típico a los 7 años, ¿no? Inviertes, le desarrollas y pretendes salir a los 7 años. Pues deberías saber que la media del sector es que solo el 43,71% de las compañías de un sector farmacéutico siguen vivas 7 años después. Es decir, el 67% de ellas han muerto. Pues yo siempre adapto los números a esto. Y digo, bueno, pues es que la historia me cuenta que seguramente un 70% de las compañías van a morir. Ahora, la mía es mejor y no va a estar entre las que mueren y ya te adaptas. Pero esto lo tengo en cuenta, lo de valorar. O, por ejemplo, curioso que el sector que menos tasa de mortalidad, que más tasa de mortalidad tiene, precisamente al revés, es la flecha roja, es las tecnologías, la sociedad de la información, las compañías puramente tecnológicas son las que más tasa de mortalidad tienen. Y que además hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista, también le doy a Carlos que lo mencionaba antes y me ha mencionado porque sabe que yo, hace mucho tiempo que la estadística como esta la uso para conceptos, como él muy bien ha dicho, descriptivos, pero jamás se me ocurriría utilizarla como metiendo este número en un modelo. O sea, hay que entender que la estadística parametrizada es una cosa del siglo XIX, pero que ahora mismo tienes otros sistemas en los cuales tú puedes coger precisamente esto y romperlo. Y decir, voy a conseguirme datos bajándomelos de Yahoo, de Google, de Bloomberg, de donde queráis, y os creáis vuestra propia estadística no parametrizada, es decir, no busquéis una media y una desviación estándar. Búscate un modelo que te describa el problema que estás intentando solucionar. Y es, una vez más, vuelvo a mencionarlo, el Machine Learning te lo hace muy fácilmente. Arrastrando los datos que tú quieres analizar, te genera un modelo que te dice cuál es el patrón que hay en ese modelo, qué tasa de mortalidad hay, qué variabilidad hay, pero sin tener que asumir una curva normal ni ninguno de los modelos de estadística parametrizada
que enseñan en el mundo. Porque al final el mundo es, como pongo ahí abajo, el mundo es de fat tails. Por eso yo siempre busco, lo que os contaba antes, que los eventos relevantes que van a hacer que las cosas se mueven siempre son los eventos extremos, los de las esquinas. Entonces, de esos no hay historia, hay que hacer mucho modelo. Hay que tener esa capacidad de machine learning de poder generar escenarios virtuales, por llamarlos de alguna manera, pero factibles y poco probables, porque eso es lo que os va a pasar. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta en el precio de meteros todas esas cosas. Y voy a esta primera parte. Entonces, lo primero que hay que tener es información. Lo que no se puede hacer es hacer inversiones, que digo yo, de ombligo. Existen herramientas muy potentes ya en el mercado que te ayudan a hacer todo este análisis. Y esta es una de ellas. Todavía no encontré ninguna otra, que la desarrollamos juntos. La patente es mía, que es Preseries. Básicamente le metes el nombre de una compañía, una startup, y te da las probabilidades, luego os enseño un ejemplo si nos da tiempo, de que esa compañía vaya a sobrevivir, vaya a no sobrevivir, por qué va a sobrevivir, y si sobrevive, cómo va a sobrevivir, y cómo vas a recuperar la caja, si va a ser una IPO, va a ser una acqui-hire, lo que sea. Y luego está la segunda parte, que esto sí que es la parte más humana, es decir, mucha gente, todavía me sigue gustando a mí la definición que hizo Machado hace tiempo de este tema. Hasta ahora, todo el trabajo que hemos hecho es definir valor. Hemos buscado qué creemos que vale una cosa. Y cuando la gente confunde valor y precio, es cuando se crea el gran problema. Porque otra cosa muy distinta es lo que yo creo que vale para mí, insisto, y cuidado, si lo estamos viendo desde el punto de vista de una corporación, que creo que es lo que más os puede interesar ahora mismo, a no ser que os queréis ir a trabajar para alguno de los fondos de venture capital puramente financieros. Tienes que tener calculado también el valor que te va a generar estratégicamente. Y después de esas dos cosas, vas al mercado y comparas si el valor que tú crees que vas a generar es mayor o menor que el precio. Y ahí ya viene la obviedad que me enseñaba a mí cuando empecé a trabajar en el banco. Compra bajo y vende alto. Pero llegar ahí no es fácil, porque tienes que tener los datos de qué es bajo y qué es alto, y el relativo con respecto al precio de mercado. Esto es el modelo que hay detrás de todo esto, y básicamente lo que hacemos es cómo sacamos una conclusión sobre si esa compañía va a ir bien o mal. Y esto es la arquitectura de software de verdad que hay detrás del modelo. Pues básicamente cogemos toda la información pública que hay sobre esa compañía y la comparamos con, ahora me parece que estamos en 479.000 casos precedentes que ha habido de compañías que han hecho lo que creemos que es un patrón similar, una compañía que se crea la idea, se financia y va bien o va mal. Entonces metemos la nueva compañía, la comparamos con los patrones históricos, insisto, de información casi siempre pública, y nos da una idea muy buena sobre esa tasa de probabilidad que hablaba yo antes, que existe para compañías cotizadas, pero no existía para compañías no cotizadas. Dime. ¿Qué plataformas ustedes recomendarías que son ready to go? No necesites así la base fuerte en temas de codificación, por ejemplo, ¿no? Esta, por ejemplo, para temas específicos de startups, se llama Preseries, preseries.com. Nos la van a comprar, cuidado, usarla rápido antes de que no esté disponible o suban el precio. Y luego plataformas en general, Bigmail. Pero, por cierto, tengo un slide al final sobre qué recomiendo yo utilizar. Todo lo que os estoy contando es un mundo que si esta tarde os apetece no pasear por Madrid y poneros a trabajar, os podéis poner a trabajar. Y ahí tenéis los websites, los sitios en los cuales podríais utilizar, que son las herramientas que yo utilizo todos los días para analizar todo esto. Nada. A ver, si tú quieres aprender a programar en Python, fenomenal para ti. Yo no tengo ningún interés en aprender a... Yo tengo interés en solucionar un problema esta tarde, que es decidir si invierto en una compañía o no. Ese es mi problema. Entonces, lo que utilizo son plataformas que todo eso ya te lo han empaquetado exactamente. Por ejemplo, con Preseries simplemente metes el nombre de la compañía y lo siguiente que haces es... Luego lo intentamos. No, que no puedo porque no es mi ordenador, no tengo el login. Instantáneamente te da... Tengo un ejemplo, luego te lo enseño. Te da las probabilidades de que esa compañía vaya a hacer un IPO en 8 años. Literalmente. ¿Quieres meterte en la plataforma de analista por detrás, la que te he enseñado antes, y cambiar parámetros y decir que tú no te fías de que me la está comparando con el sector inmobiliario cuando en realidad crees una plataforma de movilidad? Lo puedes cambiar. Pero eso ya es un tema de que tú quieras hacer esa modificación. Pero lo único que tienes que hacer es meter el nombre de la compañía y lo siguiente que tienes es el output general. ¿Alguna mano por ahí había? Sí. También se encargan del tema del efectivo pago de la inversión. O sea, lo pregunto es porque la pregunta va más por el tema de si hay control de los inversores o cómo hacen con todos los temas de regulación de control. Es un problema del GP. Acuérdate que antes he definido lo que es el P, que es el inversor precisamente, y luego el GP. En todos los países del mundo hay una legislación muy estricta sobre cómo canalizas ese dinero. Entonces, eso es un tema que simplemente tienes que ser compliant con la legislación, que casi todas las legislaciones del mundo, curiosamente incluida la latinoamericana y la española, en este caso es distinta, han copiado la legislación americana, que básicamente intenta evitar
que a un inversor de retail que no entiende el riesgo le metan en una cosa de riesgo. Ese es el concepto fundamental. Y a partir de ahí el esquema por el cual fluye el dinero de un inversor a una compañía en la cual recibe esa inversión está perfectamente regulado. Y es bastante complicado. No es fácil ser un GP, por decirlo de alguna manera. Y luego está la parte que decíamos también de medir qué es lo que aportas tú, qué es lo que entiendes tú que eres. A mí el ejemplo más claro me parece que existe de este tipo de inversiones Warren Buffett. Está más que inventado el modelo, es decir, que este siempre define que solo invierte en cosas que entiende. Muy bonito, pero es que lo relevante es entender, saber y comprender qué es lo que entiendes y dejar fuera todo lo que no. Esto es un negocio de nos, más que de sís. Por eso hay que tener muy claro que la narrativa y los números tienen que ir juntos. Tú tienes que ver qué números metes en un modelo, cómo los parametrizas, pero luego la narrativa que hay detrás de cada uno de los números lo tenéis que tener muy claro. Y si no entendéis algo, no lo hagáis. O buscaros un experto, que es lo que ha hecho Andresen, por cierto. En el artículo ese de Forbes que os he enseñado, una de las cosas que explica es que ha contratado cientos de expertos en cualquier campo que se os pueda ocurrir, ha contratado a un experto para precisamente tener esta narrativa y los números juntos y que esto funcione. Esto, por cierto, es una copia de una hoja de cálculo, también os lo pongo luego, que es que de verdad es cierta, la podéis bajar de internet, tiene una narrativa, pues algunos de los ejemplos que tiene aquí son para compañías no cotizadas como Uber, por ejemplo, pero podéis cambiar, sacáis los números de Uber, la narrativa sobre Uber y aplicáis vuestra propia narrativa. Ready to use también. El 1.8 ahora os lo cuento, pero ir sumándolo abajo. Esto es además un clásico de Carlos y de Luis. Cuando dices que aportas, tienes que entender también que si te quieres meter en una cosa que te va a generar innovación, no te metas en lo que ya sabes. Es decir, si yo fuera una compañía que hace hoteles, pues a lo mejor no me metería en invertir en otra compañía que hace hoteles. A lo mejor me hubiera metido en Booking. Y resulta que Booking vale 80 billones. Si hubiera sido una cadena hotelera, pues yo me pongo a pensar ahora en compañías hoteleras que valen 80 billones y no hay muchas. Y resulta que hubieras sacado el valor gracias a la opcionalidad que metiste en una cosa en la que tú parece que no aportas, pero sí te está dando esa opcionalidad. WhatsApp, lo compararon por 19 billones, pero yo la última valoración que he leído se estima que de los 800 billones que vale Facebook, 100 ya son gracias a WhatsApp. Yo creo que se queda corto, yo creo que es más. Por el tema que os contaba antes de las apps, de que la gente ya no va a poner en marcha una app de Facebook. Lo que va a hacer es entrar en Facebook a través de WhatsApp. Entonces, por eso WhatsApp vale mucho para Facebook. Y cuando lo compraron y pagaron 19 billones, la gente decía que estaba loco. Yo pienso que ahí se ha demostrado que tenía muy claro a dónde iba la jugada. PayPal, pues lo mismo, lo compró eBay y ahora está en bolsa, y en bolsa vale 125 billones. ¿Cuántos bancos hay en Latinoamérica y en España que valgan 125 billones? Ni uno, ni de lejos. Y luego, además, hay que entender por qué lo aportas. Si tú eres una compañía de movilidad y tienes taxis, ¿qué le aportas a Uber? Aunque en España la otra, la competidora Cabify, parece que acaba de comprar licencias. Entonces es una cosa que pues, cambia un poco la visión. O Facebook. Facebook no paga el contenido, es la compañía que más contenido genera del mundo. 500 billones de market cap. Amazon, el mayor retailer del mundo, y no tiene inventario. 900 billones de valor. 10 veces más que cualquiera de las más grandes europeas. O Airbnb. Lo mismo, una compañía inmobiliaria y no tiene inmuebles. Hay que entender qué aportas cuando te metes en una inversión de este tipo. Esto, claro, esto es muy bonito, porque esto es ex post. Esto es lo que ha pasado después. Pero hay que entender el concepto claro de qué aportas cuando te quieres meterte en una cosa de estas y la opcionalidad que te da meterte en cosas de estas. Mi amigo Taleb, que es con el que estoy escribiendo el libraco, la conclusión os la puedo pasar si queréis, pero básicamente es la que yo os he contado. Yo creo que hay que pensar siempre en volver a bajar todos los problemas estos que hemos hablado, que parecen muy macro, muy generales y muy teóricos, a un caso muy concreto, y hay que bajarlo a ver los números y su narrativa, y a partir de ahí empezar a desarrollar un modelo que tú te sientas cómodo con, que lo que vas a pagar y el valor más o menos están cerca. Lo de pensar en modelos exitosos de alguna manera es importante, porque hay varios modelos. Yo creo que es importante entender que, ya os he contado que yo miro modelos físicos, miro modelos históricos, veo modelos macroeconómicos, veo modelos de muchos campos distintos. No me meto en el detalle de todos ellos, pero de todos ellos siempre acabas sacando alguna idea. En el caso más de la inversión, yo tengo claro que, por ejemplo, tienes los casos más Apple, Amazon o Facebook, que son un tema de tamaño brutal directamente. Y luego hay casos que sí que son más de ombligo, por ejemplo, como Apple, hasta que estuvo Steve Jobs, pero luego se murió y lo han convertido en un sistema que está una metodología bastante buena,
Y de hecho la compañía vale el triple lo que vale ahora de lo que valía cuando se murió Steve Jobs. O sea que también se puede cambiar de modelo. Pues, claro, el modelo de Jobs era el LSD, ya lo sabéis. No aceptaba que nadie le dijera que el mercado decía algo. Él decía, yo he decidido esta noche que me he tomado una pastilla y que esta noche el mercado va a querer esto. Ya han cambiado de modelo. El único que sí que me parece muy consistente es el de Berkshire Hathaway, BRK. Eso sí que es brutal. Y todavía no he conseguido a nadie que me explique de verdad cómo funciona y por eso lo estoy intentando hacer yo en mis ratos libres. Pero al final sí que todo acaba siendo un negocio de no. Lo que tienes es muchas alternativas, tienes que decir que no a la mayoría, ergo acabas de definir una vez más lo que es opcionalidad. Las pocas a las que dices que sí son las primas que estás pagando por comprar esa opcionalidad. Y luego el concepto que os decía de que hay que estar enchufado en los ecosistemas, porque al final hay un flujo de ideas que si no existe esa complejidad, no existe diversidad y no existe creación, no existe la materia prima para poder tener esa opcionalidad, esa variabilidad positiva que es la que te genera valor. Esto es lo que os contaba antes, el artículo, no sé dónde está, no lo veo, pero vamos, ahí lo explica, que lo están haciendo básicamente es reproducir lo que este tío pensaba y cómo manejar su fondo, insisto, es el más grande del mundo. Todo con algoritmos, pero lo hacen a trocitos pequeños. Se hace un algoritmo para la deuda pública, un algoritmo para la deuda privada, un algoritmo para los equities, un algoritmo para cada tipo de activo, y lo que hacen es después ir juntando cada uno de ellos, pero es descomponer, es un clásico, como cuando éramos pequeños. Vamos a descomponer el problema grandísimo en problemas pequeñitos, vamos a intentar solucionando cada uno de los problemas pequeñitos y luego ya veremos cómo funciona toda la tostada. Me encantaría saber cómo funciona. De aquí simplemente es que me gusta siempre explicar de dónde vienen mis quotes. Este decía que el software se va a comer al mundo, yo digo que el machine learning se va a comer al software. Y aquí está lo que os decía, las cosas que yo empezaría a utilizar ahora mismo. Preguntabas, forma de inversión, hay una pequeñita, casi no lo pongo porque es una forma muy arriesgada de meterte, que es meterte en SPACs. En SPACs ahora mismo es un vehículo que en Estados Unidos ya está disponible, que son Special Purpose Acquisition Vehicles, que se utilizan para invertir en lo que tú quieras. Tú vas a un gestor y dices, estoy interesado en invertir le das un concepto, busca a otros inversores y te lo crea. Para trabajar más en el día a día, BigML es la plataforma de la que yo, como supongo que habéis visto en mi currículum, soy ahora mismo asesor e inversor, que es la plataforma general que te permite solucionar problemas de Machine Learning sin saber nada de Python, ni de Machine Learning, ni de nada. Simplemente es tan tonto como arrastrar tus datos en un formato limpio y a partir de ahí le das un botón y él te corre todo. Básicamente el concepto es que todos los algoritmos del mundo se corren encima de tus datos y te dan un modelo que se adapta a esos datos de forma que te predice de la mejor manera posible cuál puede ser la siguiente predicción en función de ese patrón. Para invertir en España existen cosas como socios inversores, pero yo creo que en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, empieza a haber ya también y en México plataformas de inversión de este tipo, en el cual tú te puedes informar muy rápidamente. Para mí es más un tema de información. Yo estoy siempre metido todos los días recibiendo los mails, viendo qué hay en oferta, a cuánto se vende, en qué sector. Tienes una información muy buena. En Estados Unidos hay muchísimas también plataformas. Yo todas las mañanas me reviso los mails y me da una idea. Igual que si miro la cotización de JP Morgan, me miro la cotización del mercado de startups utilizando estas plataformas. Damodaran Online es el clásico. O sea, si no conocéis a Damodaran y pretendéis trabajar en alguna cosa relacionada con la valoración, con tomar decisiones de inversión, tenéis un problema. Hay que saber qué es Damodaran. Es el tipo que desarrollaba todo el tema de las narrativa y los números. Entonces también es un tipo muy abierto. Y todo lo que lo tiene en modelos de Excel, que os podéis bajar el Excel, que yo algunos de ellos ya los he convertido en Machine Learning para poder correrlos en vez de en Monte Carlos con modelos no parametrizados, pero el Excel original está disponible, las clases están disponibles en papel, están disponibles en vídeo. El evitar el problema de machado es fácil si le dedicáis un tiempo a Damodaran. SharePost, es lo que os decía, es una de las que hay en Estados Unidos. Angel Capital, pues es una especie como de asociación de business angels americana que tiene unas publicaciones que son muy buenas, en las que te dicen básicamente qué cosas tienes que mirar a nivel, yo creo que son generales, pero ninguna de ellas sobra desde el punto de vista de cómo hay que atacar este problema de la inversión en startups. Civ Insights, pues es una de las que, como os he enseñado antes, utilizamos para saber qué compañías, qué rondas han tenido, quiénes son los inversores, mucha información de mercado sobre todo esto. Pero hay muchísimas, hay cientos. Cualquiera que le apetezca entender sobre todo esto, como habéis visto, hay muchísimo interés a nivel global en todas estas cosas. Me he pasado solo 4 minutos teniendo en cuenta que he empezado 10 más tarde y solo ha habido 3 preguntas. Eso es que o no os habéis enterado de nada, os queréis ir ya y entonces os doy los próximos 5 minutos por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario y si no, pues nos vamos todos a tomar un café. Voy sacando esto, mira.
metes los datos en la plataforma. No, eso lo hacemos nosotros. Los datos los metes, quiero decir, nosotros ya los hemos metido. Hemos chupado de Crunchbase, de Twitter, el número de patentes que puede tener esa compañía o los fundadores de la compañía. Tenemos un modelo además que nos dice cuál es la estructura óptima de un equipo, que curiosamente tiene que ser 3 y que de ellos una persona sea del sexo femenino, pues es el óptimo. Es lo que sale, es lo que dan los números. Esto es así, es la realidad. Esa es una estructura óptima de tiempo. Lo metemos, desarrollamos un modelo, entonces le decimos, vale, pues voy a meter una compañía y voy a ver qué me sale, qué me dice el modelo sobre ella. Le meto Airbnb. ¿Y qué me da? Si la comprarán o no la comprarán, si saldrá a bolsa y si se cerrará. Y esto es lo que hice yo ayer por la noche y me sale, no sé si lo veis ahí, que tiene un 82 de score. ¿Qué significa? Es que está muy pequeñito, esto no sé cómo hacerlo más grande, pero significa básicamente que hay un 45% de posibilidades de que salga a bolsa, un 44% de que compre a alguien y la diferencia que está haciendo, lo veo, de que la compañía muera. Lo único que he hecho es meterle el nombre de la compañía. A partir de aquí tienes muchos más análisis que puedes empezar a ver qué variables te han dado ese resultado, puedes modificarlas. Ahí tienes, por ejemplo, una comparación con respecto a todas las compañías de la base de datos, con respecto al sector y la compañía de su país. Pero también lo puedes cambiar. Ayer lo miré y de todas salía pues, que tenemos una base de datos ya de 479.000 compañías con las que comparamos. Básicamente seguía del análisis fundamental. Acá no hay mucho análisis técnico. Técnico cero patatero. Yo no creo que el análisis técnico sirva absolutamente para nada, desde el punto de vista de que yo creo que los precios de un activo de mercado históricos, técnicamente se dice, no tienen memoria, no me dan ninguna información, no sirve para nada. Absolutamente todo, has visto que es todo fundamental, todo. Vamos, si hay alguien que me demuestra a mí que en el precio histórico de algo hay alguna información que valga para algo, lo compraría encantado, porque es la forma más fácil de decir, ya está, solucionar el problema, miro al pasado, extrapolo y ya tengo el problema solucionado. Eso no sirve para nada. Sobre todo en mercados eficientes. Bueno, pues encantado, si no hay más preguntas. Gracias.